¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Sí, será un tema de amplísimo debate. Nos cruza a todos. Esto viene desde la Grecia antigua, por otra parte, o sea, no es nada nuevo y sin embargo seguimos con posiciones que muchas veces se confrontan más allá de ideologías, o sea, las ideologías están muy matizadas, no hay una cuestión de posicionamientos político-partidarios, ni, en fin, por ejemplo, lo que podría llegar a tener que ver con el nivel de educación, el nivel social. ¿Acaso sí, en el aspecto religioso, tal vez haya cuestiones un poco más firmes desde un tiempo a esta parte? Pero tenemos a grandes invitados para eso. Sí, tenemos un gran debate porque, de hecho, mañana un proyecto de ley va a ser discutido en la Comisión de Salud de Diputados. Un proyecto de ley que está desde marzo en el Parlamento y que hizo el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, que es uno de nuestros invitados esta noche. Claro, y está también el diputado Rodrigo Goñi. Acá vamos a advertir claramente que la coalición gobernante tiene diferencias con respecto a esta iniciativa. También está Federico Preve, del Sindicato Médico del Uruguay, y además tenemos en el móvil a Pablo Jordan, que es en representación de la Iglesia Católica. Él es sacerdote y va a estar acompañándonos desde el móvil. Allí lo tenemos. Bueno, nos vamos directamente al debate y aquí está el sondeo de opinión que planteó todas las voces para que vean precisamente eso, ¿no? El proyecto de ley que declara exento de responsabilidad al médico que, a pedido expreso de quien padezca una enfermedad incurable en fase terminal, pueda decidir poner fin a su vida. Iniciativa del diputado Ope Pasquet, al que saludamos en primera instancia. Ope, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. El espíritu del proyecto está planteado un poco en este sondeo, pero ¿qué busca Ope después de tanto tiempo de debate? Y yo creo que lo que el proyecto busca es una solución humanitaria. Es decir, darle una ayuda, la mínima que el Estado puede dar, a la persona que tiene una enfermedad en etapa terminal, irreversible, incurable, sabe que lo que tiene por delante va a ser cada vez peor hasta la muerte, y bueno, no quiere irse por esa pendiente, no quiere seguir sufriendo, ni física ni moralmente. Quizás no quiere tampoco que sus hijos lo vean así o que su esposa lo vea así, quiere terminar con esa situación. Y puede ocurrir que no tenga cómo hacerlo por sus propios medios, que necesite la ayuda de un tercero. Actualmente nuestro derecho considera delito la conducta de un tercero que dé muerte a otro, aunque sea por móviles de piedad y mediante súplicas reiteradas de la víctima. Eso es lo que se llama el homicidio piadoso y es delito. Y es delito también la ayuda al suicidio. Entonces lo que yo propongo es que deje de considerarse delito la conducta de un médico que ante el pedido de una persona que está en una situación como la que acabo de señalar, acceda a su pedido y le dé muerte o lo ayude a darse muerte. Usted me dijo hoy, Ope, que el suicidio es un derecho. Más allá de esta circunstancia, usted entiende que el suicidio es un derecho. Mire, lo entendió y lo dijo antes que yo Irureta Goyena, que es el autor del Código Penal, y con él muchos otros doctrinos. Pero me parece que la cuestión de si es un derecho, si es simplemente un acto lícito o un ejercicio de la libertad, es una disputa bizantina, porque la persona que está resuelta a quitarse la vida no va a un tribunal a pedir que el juez le dé la razón, actúa simplemente. Lo importante es que en nuestro derecho creo que nadie puede decir que el suicidio sea un acto ilícito. Entonces creo que no violentamos ninguna lógica si decimos que quien ayuda a una persona a cometer un acto lícito no debe merecer una sanción penal siempre y cuando actúe en el marco establecido por la ley y de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, que da garantías y seriedad a todo lo que se haga. Bien, Federico Preve, del Sindicato Médico del Uruguay, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? En la comunidad médica también hay opiniones divididas, ¿no? Pero el sindicato hace poco hizo una encuesta de opinión que dio que el 82% de los uruguayos está de acuerdo con la eutanasia y el 62% con el suicidio asistido. En tu caso, ¿qué opinas? Bien, en primer lugar, el Sindicato Médico del Uruguay, en el marco de los 100 años, este año, y a su vez porque viene discutiendo a nivel de la Asamblea Médica Mundial y de la Organización Médica Mundial el Código de Ética que ha avanzado en los últimos años, resultó que la Comisión de Bioética y Derechos Humanos puso el tema arriba de la mesa para ser discutido porque hay un debate social que está instalado desde hace un año a propósito de un caso, como se ha dado generalmente en otros países. Ahora hay un debate parlamentario y nos parecía razonable que el cuerpo médico generara insumos para el debate.
insumos que van a tener desde el punto de vista de la bioética y de la deontología médica, para poder tomar una posición como cuerpo médico, insumos con encuestas al colectivo médico, que es una encuesta que está en curso, y también resolvimos hacer un insumo para el debate social y para acompañar el debate. Lo que le importa al sindicato como cuerpo es dar elementos para mejorar el debate y de alguna forma no ser tan hipócritas como sociedad con un tema que muchas veces barremos debajo de la alfombra y no enfrentamos. En ese sentido, a Equipos le solicitamos las 2 encuestas, una que está en curso al colectivo médico y la encuesta general, que dio, para nuestra sorpresa, un amplio margen de apoyo a la eutanasia y al suicidio asistido. Pensábamos que iba a ser favorable porque ya había un latimbarómetro de hace 10 años que en Uruguay era cerca del 60%, pero nos sorprendió la cifra. Con respecto a mi posición personal, creo, y esto, bueno, es motivo de debate dentro del colectivo, hay personas que están en contra y es razonable que estén en contra, pero desde el punto de vista personal, ante una situación de una persona que en su derecho y en su libertad, ante un sufrimiento insoportable o ante una enfermedad terminal, pueda optar por la muerte como proceso final de la vida a ser vivido con dignidad. La muerte entendida como el proceso final de su vida. Y esto tiene que ver con la vida como un derecho y no la vida como una obligación ante determinadas circunstancias. Y son circunstancias personalísimas. Bien, y además, Federico, seguramente más adelante vamos a estar planteando lo que tú mencionabas, ¿no? La necesidad de dejar de lado a veces la hipocresía, esa cuestión de barrer debajo de la alfombra, y me gustaría que te pronunciaras sobre eso que todos escuchamos todo el tiempo, lo del cóctel, o si hay médicos que por piedad también pueden terminar con la vida. ¿Le sorprendió, diputado Goñi, el resultado de esta encuesta ordenada por el sindicato médico con estos números que mencionaba Viviana? Bueno, un poco sí, y es siempre un insumo para una legislación. Nosotros los legisladores no nos podemos guiar por las encuestas, porque las encuestas también dependen de cómo se hace, cómo se preguntan. Lo han explicado muy bien las sociedades de cuidados paliativos, que la encuesta, y Federico podrá ratificarlo, no preguntaba o no, digamos, planteaba el tema de los cuidados paliativos, que para nosotros es la gran solución. Nosotros, por supuesto que creo que no hay ningún buen ciudadano que no se sensibilice ante situaciones de dolor como esta. También nosotros que conocemos al diputado Pepe Basqué, lo valoramos, lo respetamos muchísimo, sabemos de su buena intención. Nosotros creemos que es una respuesta absolutamente inadecuada y más aún va a tener, a nuestro entender, los efectos totalmente contrarios a los que se procura, digamos, obtener. ¿Por qué? Bueno, porque abre una puerta muy peligrosa, y no lo digo yo, no lo imagino yo, en las experiencias internacionales que uno naturalmente no puede como legislador dejar de analizar, porque si hay casos anteriores donde esta legislación, esta experimentación con esta ley se ha realizado, uno tiene que ver cuáles han sido sus efectos. Los efectos han sido muy malos, desastrosos, diría yo. Primero con los propios pacientes que se encuentran en esa situación. Lejos de darles una opción, le estamos agregando un problema, le estamos agregando una angustia, le estamos agregando además una desvalorización de su situación, le estamos incluso vulnerando, a mi manera de entender, derechos fundamentales. Estamos vulnerando el derecho a la vida. Estas soluciones legales llevan a que muchas vidas se pierdan, que se concreten, se realicen muchísimos suicidios asistidos y muchísimos casos de eutanasia en situaciones que sin esta ley no se hubieran realizado. Es decir, es una puerta que, reitero, genera una cantidad de riesgos, sobre todo porque expone a esos riesgos a situaciones que están en situación de vulnerabilidad. Son gente enferma, gente que naturalmente ante esta puerta se pregunta, bueno, esta puerta está hecha para mí, se me hizo para mí, mi dignidad es menor, yo valgo menos como persona. Bueno, yo creo que es una puerta que, reitero,
como además se ha demostrado en otras experiencias, sobre todo en Holanda, en Bélgica, termina, reitero, abriéndose para muchos más casos de lo que originalmente se pretende y se legisla, lo que se llama la pendiente resbaladiza. Por lo tanto, nosotros creemos que es una respuesta inadecuada, inoportuna además en este Uruguay, donde tiene los más altos índices de suicidio de América Latina, donde, a mi manera de entender, deberíamos legislar para desalentar este alto índice de suicidios, y no creo que esta puerta que se abre los va a terminar alentando. Bien, mencionaba Goñi el tema de los cuidados paliativos, y muchas veces cuando se habla de eutanasia se pone el tema de los cuidados paliativos sobre la mesa. Pero da la sensación de que quedan como uno enfrentado al otro, ¿no? Y por allí no deberían de ser complementarios, uno no debería de anular al otro. Y Pasquet, en el proyecto de ley no están mencionados los cuidados paliativos en ningún momento. ¿Por qué se dejan afuera? Y porque el proyecto se refiere a otra materia, a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido, y no a los cuidados paliativos ni a muchos otros temas a los que otros proyectos de ley pueden referirse. Yo creo que hay una falsa oposición, o se plantea una especie de falsa oposición entre una cosa y la otra. A mí me parecen muy bien los cuidados paliativos, creo que está bien fomentarlos, desarrollarlos, que lleguen a todos los rincones del país, que puedan llegar a todos los sectores de la sociedad. Pero creo que en definitiva, la persona que está enferma, que está sufriendo y que ve la muerte allí enfrente, tiene que tener la posibilidad de elegir entre los cuidados paliativos, si eso es lo que quiere, o poner fin a su vida, si eso es lo que quiere. En definitiva, es la libertad de la persona para decidir acerca de su propia vida. Todo bien con los cuidados paliativos, pero que en nombre de los cuidados paliativos no se recorte la libertad de la persona a decidir su destino. Y que a veces los cuidados paliativos, se señala, no llegan a todos. Pero además me quedó pendiente, Ope, con usted más adelante, lo que señala el diputado Goñi, efectos desastrosos con los propios pacientes, cuadros de angustia, desvalorización, derechos fundamentales perdidos, inadecuado e inoportuno. Vamos a volver sobre eso. Pero tenemos a Monseñor Pablo Jordán, porque la posición de la Iglesia, en este caso la Conferencia Episcopal, elaboró la declaración sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, un aporte para el debate público. Jordán, si debiéramos hacer una síntesis de esto, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches, Daniel, Viviana. Saludos en ustedes, a todos los que están en el canal y también a los que están en la casa. El documento, como tú decías, tiene como título Afrontar el final de la vida, y está en un clima de diálogo, de un sano debate como el que estamos haciendo ahora, escuchando las diferentes voces. Y escuchando a Pasquet y también al doctor, yo creo que para ese debate, y también el documento lo pone, tenemos que partir de lo que tenemos en común para poder dialogar. Entonces, hay dos aspectos, que uno decía Pasquet, como otro lo decía el doctor, que estamos totalmente de acuerdo. O sea, la compasión por la persona que sufre, en eso estamos totalmente de acuerdo. De cuidar al paciente, de aliviar al paciente siempre, entonces partimos de la misma base. Después, el de la dignidad, la muerte digna, que decía el doctor, también estamos totalmente de acuerdo. La diferencia es en la respuesta en que se da eso, ¿no? O sea, frente a un paciente, como estamos diciendo, que está enfermo en su etapa final de la vida y que está sufriendo, hay dos opciones. Una que es la que propone el proyecto, que es quitarle la vida y por la eutanasia o por el suicidio, y la otra que es el mismo sentido que estamos hablando de cuidar, aliviar el dolor del paciente, valorarlo en todo momento, más aún cuando está enfermo, cuidarlo, y todo en una etapa natural de su vida hasta el final, ¿no? El documento lo que hace, describe en tres grandes partes: una, el valor de la vida, que la vida es bella, que el valor absoluto de la vida, que la persona y el valor de la persona humana está por el hecho mismo de ser persona,
que es único, irrepetible, que reconoce que la persona es frágil, es limitada, que siempre tiene una dimensión del sufrimiento, que la muerte es una etapa normal de la vida, que hay que acompañar y que se puede transformar en una oportunidad. Después también va desarrollando lo que también comentaron previamente, de que la Asociación Médica Mundial y tanto el Código de Ética Médica en Uruguay están totalmente en contra a la eutanasia, así como después también todo el sistema legal está sostenido sobre el derecho absoluto de la vida. De no respetarlo caería todo el sistema legal. Ahora, pero en última instancia el fundamento básico siempre es la dignidad de la persona, la vida como valor absoluto. Sí, Viviana. No, plantearle, porque en esta declaración lo que dice la Iglesia Católica es que la eutanasia constituye un género de homicidio llevado a cabo en un contexto clínico y que ni aún así el paciente lo plantee es un motivo bueno, para poder aceptarlo, porque para la Iglesia es un homicidio. Homicidio es matar a una persona. Frente a la problemática que tenemos de una persona frágil, débil, una persona que está enferma, si la respuesta es quitarle la vida o ayudarla a morir, podemos cambiarle de las palabras, pero lo que nosotros conocemos es homicidio o suicidio. Esto es en un contexto clínico en cuanto es apoyado por el sistema médico, que por lo general es al revés. La medicina, como sabemos, es una profesión hermosa porque tiene el fin de prevenir la enfermedad, de curarla y cuando no puede, de cuidar al paciente. Claro, Monseñor. Pero nunca de quitar la vida. Bien, Monseñor Jourdán, después empezamos con las subjetividades naturalmente, ¿no? Porque usted mencionaba allí ese concepto tan fuerte, tan potente de que la vida es bella. Sucede que cuando asistimos al reclamo del padeciente, en pleno uso de sus facultades intelectuales, que está rogando para que terminen lo que para él precisamente no es vida, es donde allí me gustaría después más adelante tener su opinión. Sobre esto, diputado Goñi, cuando es el propio afectado por la situación el que ruega que haya una solución legal para eso. Todos nuestros esfuerzos, y me hubiera gustado que en mi lugar estuvieran a quien más tenemos que escuchar, porque quien más tiene para decir que son las sociedades de cuidados paliativos, porque son los que precisamente se han especializado con una gran vocación. Yo cuando OPE me contó que iba a presentar el proyecto, antes de hacerlo, lo primero que hice fue hablar con la Sociedad de Cuidados Paliativos, porque yo tampoco conocía mucho de qué consistían. Y realmente no solamente me encontré con unos especialistas que realmente tenían muchísimas herramientas para atender esta situación, para aliviar el dolor en cualquier circunstancia, sino también para atender toda la angustia, la situación de dolor que tiene el paciente en estas circunstancias. Por eso nosotros decimos que cuando la conocimos, creemos que hay que escuchar muchísimo a la Sociedad de Cuidados Paliativos y que realmente los cuidados paliativos tienen la mejor solución, es la mejor opción, no solamente para quienes piden terminar con la vida, sino también con un universo muchísimo mayor de enfermos que potencialmente pueden llegar a pedir la muerte si no tienen esa atención. ¿Hoy llega a todos, diputado? La situación de angustia puede llegar a algunos ante el dolor y hoy hay otra cantidad de gente pero me refiero a los cuidados paliativos. Hoy no, lamentablemente, y por eso nosotros decimos que esta puerta que se abre, que reitero, para mí va a traer mucho más daño que soluciones, y los legisladores tenemos que tener muy presente eso, tenemos que ver si la regulación nueva mejora la situación o la empeora. Yo estoy convencido que la va a empeorar o tiene altas chances de empeorarlas, porque a un universo muchísimo mayor, cientos de veces mayor a los que hoy pueden estar pidiendo poner fin a su vida, les podemos generar esa angustia, le podemos generar esa desvalorización, le podemos generar esa sensación de que ¿por qué no pido
la eutanasia? ¿Por qué no pido y no realizo el suicidio asistido o lo solicito? Ahora, Goñi, ¿usted cree que si efectivamente este proyecto de ley se aprueba, los médicos van a optar más fácilmente por la eutanasia que por trabajar en los cuidados paliativos de un paciente? Porque en definitiva no son... solo los médicos, Viviana, todo el sistema. No podemos ser ingenuos. Acá hay cuestiones económicas muy importantes. Los cuidados paliativos es una respuesta que no solamente en dinero cuesta mucho más, porque de hecho, es una cantidad de especialistas, no accede, sino que la vida se alarga y un paciente terminal o en determinada enfermedad puede costar muchísimo dinero a una institución médica. Entonces, esos elementos tenemos que tenerlos muy presentes, porque yo cuando me decía a que va a traer, a mi manera de entender, daños muy importantes y por supuesto irreparables, porque se va a llevar muchas vidas que de otra manera sin esta puerta no se llevarían. Además creo, y que me disculpe el doctor, creo que a esa tan noble profesión médica que durante 2000 años ha tenido cerrada esa puertita, desde el juramento hipocrático y desde todos los códigos de ética, incluso el que está vigente ahora en Uruguay y el que está vigente en la Asociación Mundial de Médicos, bueno, abrir esa puerta yo entiendo que también va a deshumanizar la medicina, le va a generar una cantidad de presiones y uno me dirá, bueno, no, a mí no me va a cambiar esta situación. Bueno, cuando vienen las presiones económicas, vienen las contrataciones, a algunos sí y a otros no, viene también esa obligación, ¿no? O esa presión o esa coacción, hacerle reiteradas preguntas al paciente, usted no quiere, no le parece pasar por esa puerta. Entonces, me parece que, reitero, es una puerta muy peligrosa y que además cierra, y te contesto, Viviana, cierra la puerta que para mí habría que abrir de par en par, que hoy no está. Según los estudios, más o menos la mitad de los uruguayos hoy no tenemos acceso efectivo a los cuidados paliativos, que son una apuesta a la vida, que son una apuesta a que ese momento, porque ese momento final puede ser muy doloroso, muchas veces lo es, pero puede ser muy sanador, puede ser un momento de la vida donde realmente esa persona se reconcilia consigo mismo, se reconcilia con sus familiares, los que quedan pero también. Ingresar a otro plano, pero otra dimensión. ¿sabes qué pasa? Sí. Sin esos cuidados paliativos, por un lado, y con esa puerta abierta de poner fin a su vida, muchos de esos momentos, o a muchísimos uruguayos, a muchísimos pacientes, ese momento que puede ser doloroso, aunque naturalmente hay que buscar aliviarle y se puede aliviar ese dolor, pero ese momento que puede ser sufriente puede ser realmente un momento sanador. ¿Los equipos médicos asisten al suicidio por piedad? Qué pregunta. No, quería... Digo por aquello de no barrer abajo de la alfombra, de no ser hipócritas. En los equipos médicos, en primer lugar, que no ejercemos como profesión presión para que los pacientes o las personas opten por unas cosas y por otras no. En líneas generales puede haber excepciones, en todas las cuestiones generales hay excepciones, y mucho menos cuando estamos hablando de que lo que prima en este concepto es la autonomía y la libertad de una persona que viene con el final de su vida enfrente, con una situación que es muy delicada, que es muy sensible, que generalmente es muy dolorosa. Pero hay un tema instrumental de los médicos, yo no le quiero cerrar ninguna puerta a ningún paciente. Para ejercer ese derecho es necesario lo instrumental, que es el médico, que es el que conoce de las técnicas. Sí, en algunos países, por ejemplo, está regularizado o despenalizado el suicidio asistido y no así la eutanasia, por una cuestión que diría que es corporativa, porque, a ver, la ciencia médica o las ciencias de la salud, en una sociedad, en un contexto determinado, tienen que estar para servir a la sociedad, para ayudar a la sociedad. Entonces es la sociedad la que tiene que determinar, mediante los legisladores, si estamos en un contexto histórico como para regularizar esto, tanto el suicidio asistido como la eutanasia, como complementos. Es muy probable que la enorme mayoría de las personas, cuando se les ofrezcan los cuidados paliativos, opten por los cuidados paliativos. Por lo tanto, tienen que tener la opción. Tiene que haber un marco de garantías, un marco de procedimientos donde se les ofrezcan. Tiene que el sistema de salud universalizar el acceso a los paliativos y mejorar la cobertura de los paliativos en todo el país. Ahora, ¿esto quiere decir que yo tengo el derecho de cerrarle puertas
a otras personas que opten, no. A mí me parece que ningún sistema de valores se puede imponer sobre otro sistema de valores. Y uno como médico, en esa circunstancia, creo que en el caso del profesional, tiene que intentar liberarse de su propio sistema de valores, comprender a la otra persona desde su posición, y eso es un acto de profundo humanismo, de extrema empatía, diría yo. Bien, pero brevemente, Federico, porque la pregunta era concreta, ¿no? Aún en el conflicto ético que significa para una profesión que lo que pretende es sanar, ustedes entienden que hay equipos médicos que ante circunstancias puntuales piadosamente ayudan al buen morir. Bien, sí, el colectivo médico ayuda al bien morir siempre, muchas veces a través de los cuidados paliativos que estudian y se especializan. Pero asistiendo al suicidio, esa es la pregunta concreta. Asistiendo al suicidio en nuestro contexto, no. Nosotros lo que hacemos es aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento. Eso del famoso cóctel en realidad son medicaciones que alivian síntomas para justamente cuando está una persona en el trance entre la vida y la muerte, aliviar todo tipo de alivia, no acelera el proceso. No, hoy no está penalizada la eutanasia al día de hoy. Nosotros no lo hacemos. Por eso decía, si solapadamente tampoco, por piedad tampoco. ¿Por piedad en qué sentido? Y por lo que venimos hablando, por ejemplo, si en forma piadosa un médico entiende que puede llegar a acelerar un proceso que ya se sabe que es irreversible. Es que hoy no podemos acelerar los ofrecemos los cuidados paliativos para que acompañen, para que alivien el sufrimiento, para que alivien el dolor y acompañen en ese sentido. Hoy no tenemos la posibilidad de acelerar el proceso final de la vida. Pasquet movía las manos ante la respuesta del cóctel. Digo, ¿quién no ha escuchado, cuando llegó a cierta altura de la vida, quién no ha escuchado decir que a fulanito que estaba muy mal le dieron el cóctel, pobrecito, ahora descansa y ya no sufre? Lo hemos escuchado N veces. Yo afirmo que estas cosas pasan. Digo, uno nunca tiene el dato preciso, la indicación exacta de quién, cuándo, dónde, cómo, pero creo que todos sabemos que pasa. Pasa en el Uruguay y pasa en el mundo, porque en Europa se están debatiendo estas cosas, y leí hace poco una encuesta en España donde 1 de cada 10 médicos decía que había practicado actos de eutanasia a lo largo de su ejercicio profesional. O sea, estas cosas ocurren. Ahora, ¿cómo queremos que ocurran? ¿Clandestinamente y en penumbras como ocurren hasta hoy? ¿O queremos que ocurran en el marco de la ley, con transparencia, con garantías para todos los involucrados en el proceso? Yo prefiero esta segunda opción. Lo que hemos de hacer, hagámoslo públicamente y en el marco de la Constitución y de la ley como tiene que ser. Y no le dejemos a los médicos el fardo de cargar con estas cosas que son realidades tremendas, realidades humanas muy duras, que hay que encarar, y hoy las encaran ellos sin ningún respaldo legal. Al contrario, sabiendo que están expuestos a que mañana un juez diga, bueno, acá hay un delito y corresponde actuar en consecuencia. Prefiero que esto se haga, insisto, con arreglo a la ley. Y digo esto, que me parece indispensable subrayarlo a esta altura, después de algunos comentarios de mi estimado colega, el diputado Oña, a quien aprecio mucho y respeto mucho. Pero digo, acá no se trata de imponerle nada a nadie. Acá se parte de la base de la libertad de la persona que está sufriendo y que dice yo quiero poner fin a mi vida. Ese es el requisito esencial. Si no hay eso, no se puede seguir adelante ni un milímetro. Entonces, no se desvaloriza esa vida, no se le quita dignidad a esa vida, porque es la propia persona la que dice yo para seguir viviendo como estoy viviendo prefiero terminar acá, en defensa a veces de mi propia dignidad. Entonces, creo que ese es un concepto clave en todo esto. No se le impone nada a nadie. Y al contrario, lo que se pretende evitar es que un tercero, le diga, mire amigo, usted tiene que seguir sufriendo. Hágame caso a mí que yo sé lo que es mejor para usted. Esa me parece una actitud, digamos, paternalista y autoritaria, que no debe admitirse, a mi juicio. Me parece importante aclararle a los televidentes lo que propone este proyecto, ¿no? Porque básicamente lo que hace es quitarle una sanción penal a un médico que ayude a morir a una persona y le da un marco. Y ahí establece que el paciente tiene que tener 2 entrevistas con 2 médicos distintos que no pueden estar vinculados entre sí, con constancia escrita y ante testigos en un plazo de por lo menos 18 días y que no se toma en cuenta la opinión de familiares. Y este punto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias terminan también tomando decisiones en estos momentos. No, el proyecto no excluye a la familia. Lo que dice es que los testigos, ante la emisión de voluntad final del paciente, no pueden tener expectativas económicas, no pueden,
esperar un resultado económico determinado en función de la muerte del paciente, y eso excluye a quienes tengan vocación hereditaria. Ope, Bien. ¿la postura de la Iglesia desde su punto de vista es paternalista y autoritaria en algunos de estos casos? No, mire, la Iglesia tiene su fe, yo en ese terreno no me Correcto, meto. pero le pregunto Yo concretamente, lo que ¿usted afirmo entiende, es que, por ejemplo, que decir la vida es bella? Vamos a ir con Monseñor Jourdán en los próximos minutos. La vida es bella, aún en estas circunstancias. ¿Usted entiende que aquella cuestión de decir, mira, yo tengo razón en lo que te estoy diciendo y asumí que este sufrimiento también te hace bien, ¿eso es paternalista? ¿Eso es autoritario? si es solamente la opinión de alguien, como por ejemplo la del señor Jourdán que nos está mirando, tiene tanto derecho a decir su opinión como yo la mía. Ahora, cuando eso se transforma en imponerle a una persona una determinada solución, cuando la persona dice, yo quiero poner fin a mi vida, y alguien con autoridad como para decirlo le dice, no, usted no va a poder hacerlo, porque yo entiendo que lo mejor para usted no es eso que usted quiere hacer. Yo digo que esa actitud es paternalista porque está guiada por buenas intenciones, paternales, digamos, pero autoritaria. Monseñor Jourdán. Bueno, retomo entonces la pregunta que me habían dicho, ¿no? La vida es bella, es linda de vivir, pero claro, frente a los sufrimientos parece que es una palabra que llama la atención. Pero pienso contestándola con una pregunta que usted le hicieron a Paquet. ¿Por qué en el proyecto de ley no se habla de cuidados paliativos? Porque justo los cuidados paliativos dan respuesta a esto. Recién decía Paquet que así no quiero vivir. Claro, está muy bien eso. Un paciente así no quiere vivir. Otra cosa que dijo Paquet, que lo repitió otras veces y que lo he escuchado ahora también, es que hacerlo sufrir por sufrir al paciente, pero eso es que nadie lo quiere, ni nosotros ni él. Lo importante es que justo los cuidados paliativos es la herramienta que nosotros tenemos para acompañar al paciente para que no sufra, para cuidarlo, para valorarlo, tanto al paciente como a la familia, hasta el último momento de su vida. Por eso que en un momento una persona puede sentir que no tiene ganas de vivir y de esa forma, pero lo que está pidiendo en última instancia es una respuesta diferente, que se lo tiene que dar la familia, que se lo tiene que dar el sistema de salud, que se lo tiene que dar los médicos de medicina paliativa y que se lo da. Porque si hablamos de sufrimiento, en cuanto al sufrimiento físico, la medicina tiene respuesta para quitar todos los sufrimientos. Si es sufrimiento que no se pueden controlar, en medicina se habla de síntomas refractarios, pues es éticamente entendible que se pueda sedar al paciente, aunque eso lo lleve a perder la conciencia y a acelerar la muerte, pero no se busca la muerte, sino que se busca el que no sufra. Y también en los sufrimientos hay otras dimensiones psicológicas y lo que se llama espirituales en cuanto a relación con las demás personas y también con Dios para las personas creyentes. La medicina paliativa tiene en cuenta esa atención integral, física, psicológica, social y espiritual, dando respuesta a que el paciente vuelva a tener sentido. Tal de hecho es el hecho de que todos los pacientes que han estado en cuidados paliativos ya después no piden morir. La mayoría, al sentirse acogidos. Bien. Esto que, sí, planteaba Monseñor Preve, con respecto a que muchas veces los pacientes que están en una etapa terminal pueden tener cierta depresión, sentir que son una carga para su familia. ¿Cómo deberían tratarse estas cuestiones en un país con eutanasia legal? Bien, una de las cosas que debe considerar un marco son garantías. ¿Ah? Garantías para que la persona realmente elija en libertad, ¿no? Una de las cuestiones que decía Ope es elija con toda la información, porque la libertad quiere decir tener toda la información. Tener todo lo que decía Monseñor del acceso a los paliativos, del acompañamiento espiritual, psicológico, del descarte de que no esté con depresión o de alguna otra problemática de la salud mental, y dos opiniones, una opinión de su médico tratante y una opinión de una segunda opinión de un médico independiente, y a su vez, dentro de la información, el acceso a los cuidados paliativos. Y allí
con todas las opciones, en el caso de que pueda el suicidio asistido, la eutanasia y los cuidados paliativos, que la persona elija luego de un proceso de reflexión. Obviamente, esto habla del principio, para nosotros, del principio de autonomía de los pacientes, o sea, que la decisión acá es del usuario, es de la persona que está enfrentada a la situación, y por eso también es importante que tampoco pensamos desde una medicina paternalista, que siendo nosotros lo que decidimos lo que hacer con las personas, si no son las personas las que vienen al sistema de salud en busca de una solución. Diputado Goñi, esta es una de las cuestiones que se ha planteado, que la iniciativa es muy garantista y que no implica que en determinado momento el paciente firme y ya está, sino que hay como secuencias, plazos, momentos. De hecho, muchas veces cuando se advierte que hay un estado de depresión, se pretende, por ejemplo, que el paciente esté en todo su equilibrio. ¿No le da garantías esta posibilidad? No. Y por supuesto, un proyecto de OPE Pasqué es un proyecto que ya tiene la firma de ser un proyecto serio. Cuando OPE Pasqué presenta un proyecto, ya tiene la firma de seriedad. Pero no creo que sea garantista, porque la verdadera garantía está en darle a esa persona, a ese paciente, el verdadero acceso, experimentar el acceso a los cuidados paliativos, no es solamente en teoría, es en realidad. Y, entre otras cosas, allí tendrían que tener la posibilidad concreta de experimentar los cuidados paliativos. La sociedad mismo tiene experiencia y tiene su estadística de que la enorme mayoría de la gente que ellos empiezan a tratar y el paciente en principio había expresado su deseo de poner fin a su vida, cambia, ¿no? Al punto de que claro, pero usted no lo puede considerar complementario una cosa con la otra. Bueno, yo pongo todos mis cartuchos a la vida. Yo quiero legislar para la vida, y legislar para la vida mañana vamos a estar firmando un proyecto de cuidados paliativos para hacer efectivo esa atención para todos los pacientes y todos los uruguayos tengan la verdadera posibilidad real, ¿no? Porque ¿cuál es el tema que un paciente dice? Si yo no tengo un cuidado, voy a estar con sufrimiento que nadie quiere, por supuesto, ¿no? Como yo descarto que ninguna persona, ningún legislador quiera que esa persona sufra. Todos queremos. Lo que hoy los cuidados paliativos, el estado de la ciencia, permite aliviar los sufrimientos. No existe cuidados paliativos que permitan esos sufrimientos insoportables. Entonces, si la solución está ahí, bueno, pongamos todos nuestros esfuerzos, nuestras energías, la legislación, por eso mañana vamos a firmar, porque está demostrado también que cuando se da la opción de la eutanasia y el suicidio asistido, esta otra, que los cuidados paliativos, que es mucho más cara, exige mucho más camas de hospital, muchas veces exige mucho más personal, bueno, tiende a ser desplazada. Por eso nosotros creemos que toda nuestra apuesta tiene que estar en los cuidados paliativos, que es la verdadera respuesta, mucho antes que abrir una puerta que, reitero, los médicos la han tenido cerrada durante 2000 años. La enorme mayoría de las legislaciones penales también, la nuestra hasta ahora también, ¿no? La ayuda al suicidio. Entonces, se nos ha ido el tiempo, diputado Goñi, por una alusión simplemente por aquella cuestión de las garantías del proyecto, pero tiene apenas unos segundos, Ope. Para cerrar un tema que lo tenemos que seguir más adelante, ¿verdad? El proyecto establece garantías, no alcanza con la voluntad de la persona. El médico, que también es libre de ayudar o no a que la persona muera, esto lo recalco, no se le impone ninguna obligación al médico. El médico va a evaluar la situación de la persona. Y si llega a la conclusión de que realmente está en las condiciones previstas por la ley, no alcanza con eso. Tiene que pedir una segunda opinión médica totalmente independiente de la de él para seguir adelante con todo el proceso, que culmina con la remisión de la historia clínica al Ministerio de Salud Pública y eventualmente a la Fiscalía General de la Nación, para que si hay algo que deba investigarse por alguna apariencia irregular, lo haga. Bien, vamos a conocer luego de la pausa, Viviana, el resultado de este sondeo que ha recogido más de 3.000 votos. Sí, y de hecho este tema fue trending topic durante todo el fin de semana en Twitter, porque claramente es un tema que genera polémica, que genera filosóficamente posiciones distintas, y capaz que uno mismo, ¿no?, a lo largo de su vida va cambiando de posición. Así que nos despedimos y les agradecemos a los diputados Goñi y Pasqué, y también a Federico Preve del Sindicato Médico, a Monseñor, exactamente, Monseñor Jordán también le agradecemos. Una pausa aquí en Todas las Voces. Bueno,
Bueno, seguimos avanzando aquí en Todas las Voces, en esta edición especial. Ha quedado muchísimo después del primer debate, del primer tramo, que les queremos trasladar ahora a nuestros panelistas de cada uno de los lunes. Es así que tenemos a José Bayardi, a Fito Garcés y a Conrado Hughes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Daniel. Bueno, quedaron muchísimas cuestiones, ¿no? Y además, decíamos con Viviana también, uno puede llegar a tener una opinión hoy, lunes, para ser bien concreto, y por las circunstancias de la vida, modificarlas radicalmente el martes, ¿eh? Porque eso es lo que tiene, hay que vivir este tipo de circunstancias. Bayardi, ¿qué opina? Bueno, en primer lugar, este es un tema de discusión que la sociedad ya lo tiene, que adentro del cuerpo médico ha estado instalado. Yo tengo un grupo de generación en que, en realidad, con esto de la cuarentena, armamos un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp se planteó el tema, ¿está bien? Se planteó como se plantean miles de temas de recuerdos de una generación que entró en el 75 y que se reencontró en la cuarentena. En primer lugar, yo creo que es un tema que me parece bien que esté abierto a la discusión, punto primero. Por lo cual reivindico que el proyecto es un factor desencadenante de esta discusión. Punto segundo, yo creo que mi opinión personal, ya si bien hace muchos años que no ejerzo, ha sido el principio de que si yo tengo que ayudar a bien vivir. Y llegado el punto en que el conocimiento científico, tecnológico y el conocimiento de la medicina en un momento determinado, ¿está bien?, no me permite seguir ayudando a bien vivir, tengo que ayudar a bien morir. ¿Está claro? Como principio grande. Hay que ver las circunstancias y los contextos. Yo creo que la discusión ha estado... En una ciencia que no es exacta, por otra parte. Por supuesto, y en realidad, vuelvo a repetir, estamos hablando del momento, del contexto, de qué tenemos para ofrecerle. Obviamente acá hubo una contraposición en los paneles anteriores, que yo creo que es una contraposición entre los cuidados paliativos y una ley que habilite la eutanasia. Y creo que hay que tener claro cuándo efectivamente no tenemos ninguna otra probabilidad que ofrecerle en una circunstancia determinada de un paciente determinado. ¿Está claro? Y esto lo tiene que tener claro el médico, el cuerpo médico, y hay puntos en que más allá de los cuidados paliativos, que comparto que, a ver, deberían ser intensos, deberían ser... No llamémosle a cualquier cosa cuidado paliativo, sino que debería tener un contexto muy armado de contención y desde el punto de vista de los cuidados, que tendría que ser accesible a todos, claro, como parte de las prestaciones, discusión que estuvo también acá. Independientemente de ello, podemos tener que enfrentar las circunstancias de un paciente que en su plena uso de raciocinio y de la libertad pida terminar. Es curioso como en otros países donde este tema se debatió también, siempre se pone a los cuidados paliativos como de la vereda de enfrente, ¿no? Y deberían de ser dos cuestiones que vayan de la mano, ¿no? Holanda en 2002 fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, lo siguió Bélgica, Luxemburgo en Europa, Canadá y Colombia en América. Hay más países que han dado este debate y siempre los argumentos son más o menos los mismos. Sí. Fito, ¿vos qué opinás? La pregunta es eutanasia sí, eutanasia legal no. Yo le comentaba a Ope ahora la pasada, Ope, firmo abajo tu proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Asimismo, el proyecto de Ope, también lo comentábamos recién con él, el proyecto de Ope se parece mucho al proyecto holandés, que fue el primer proyecto, sí, como vos decís, Vivi, en aprobarse en el mundo. Entonces, creo que, como decía Federico Preve, que estaba acá en esta silla, del sindicato médico, el proyecto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que traslada a nosotros, las personas, los individuos, los eventuales pacientes, nos traslada la decisión de qué hacer con nuestra vida. Y eso es muy importante. A veces en la cultura médica ha estado muy instalado que el médico termina decidiendo por el paciente. Ope, que estaba sentado ahí, decía, en el fondo eso es un gesto paternalista y autoritario. Nosotros tenemos que poder decidir qué hacemos con nuestra vida y eventualmente con nuestra muerte. Así que 100% de acuerdo. Conrado. Es uno de los debates morales más importantes de esta primera mitad del siglo XXI. No porque el tema sea nuevo, el tema es tan viejo como el mundo, y yo repasando
algunos materiales de lectura, leía hoy sobre la muerte de Sócrates, para lo cual le recomiendo a nuestros televidentes que busquen una conferencia de don Antonio Escotado en Santiago de Chile en el año 2018, donde Escotado, que lo tiene clarito el final de su vida, el día que venga, y el otro día cumplió 79 años, dice: lean el relato de lo que fue la extraordinaria muerte de Sócrates cuando toma la cicuta, que era un privilegio que no tenía cualquiera en la antigua Atenas. Personalmente todos hemos tenido, o por lo menos yo lo he tenido, experiencias personales de la muerte digna. Y el resultado de esas experiencias, algunas realmente que llenan de esperanza a la belleza de la vida, me hacen pensar que hay que encontrar una solución. Me parece sensata la propuesta de Ope, pero yo en realidad, y mis hijos lo saben, voy mucho más allá. Creo que la condición humana, que es la de procurar vivir la plenitud de la vida con las cosas que se pueden dar, aunque el físico no nos ayude, tiene un nivel que yo llamo de la vida digna, que hay hoy maneras de que la medicina prolongue y extienda la vida de manera injustificada. Como sé que no lo permite la legislación, yo simplemente me limito a decir que voy a dejar algunas instrucciones. ¿Se cumplirán o no se cumplirán? No lo sé. Conrado. Hoy hay una ley de muchas voluntad gracias. anticipada, ¿no? ¿Cómo? Ojo que hay una ley de voluntad anticipada, Claro, sí, la del 2009, exactamente, no hace tanto. que permite dejar la voluntad de llegar a determinadas circunstancias. Sí, sin pedir pero un tiene que ver con el No, uso está de claro, la está claro. tecnología Sí, médica. es otra cosa. Yo Está me claro, los voy, tratamientos. yo tiro lejísimos el chico, Bueno, pero mira, es una tenemos el convicción de sondeo, muchos vamos al años. sondeo porque ya estamos cortos de tiempo, de este sondeo, efectivamente, porque encuesta no es claramente, de todas las voces hoy. Y allí tenemos... Más de 3.000 votos, ¿no? En exactamente. total, y el 67% 67,2, ¿no? apoya legalizar la Exactamente. eutanasia. Después hay un 27,1 que no sabe, no contesta, 5,7%. El número de participantes de este sondeo, 3.526. En estos tiempos, muchas cosas cambiaron. En Acompaña, siguen como siempre. Todos sus acompañantes son enfermeros titulados. Esto hace la diferencia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Llama ahora, 0800 8939. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, para que nadie se llame de sorpresas, tenemos a partir de este momento 15 minutos para otro tema. 15 bien. Hoy estamos bien con el tiempo. Quedan advertidos. Seguro que no, es un chiste. No, es en serio, es en serio. 15 minutos a partir de este momento. Nadie que nos cree ya, ¿viste? Perdimos credibilidad. Hoy viene el director. No, lo que queríamos plantear, a cuenta de seguir hablándolo más adelante, hay una circunstancia que ha generado muchísima repercusión, es la ida de Talvi de la Cancillería, la llegada de Francisco Bustillo, y allí es donde hay algunos comentarios que han avanzado sobre si se trata entonces de la instalación definitiva de una diplomacia presidencial, y si eso está bien, en términos, por ejemplo, de lo que necesita la región y el mundo ante este momento crucial en la historia de los países, o si debería seguirse esa línea del profesionalismo. El presidente de la calle Pou nombra a Bustillo, también designa al embajador en Buenos Aires y al de Estados Unidos. Sí, designaciones que fueron parte de lo que generaron cortocircuito con el ex canciller Ernesto Talvi, ¿no? Y hoy Bustillo comenzó a trabajar de forma presencial y optó por, en su primer día, visitar expresidentes. Exacto. Mañana lo hará con el expresidente José Mujica. Hoy estuvo en la casa del expresidente Julio María Sanguinetti y
de la calle Herrera, que justamente además estaba de cumpleaños. ¿Qué diplomacia necesitamos, Gallardi, para este tiempo? Bueno, yo creo que la categoría de diplomacia presidencial, muchas veces se ha hablado en distintos gobiernos cuál es la incidencia que tiene el presidente. En mi opinión, siempre he contestado que el presidente es el que da las cartas y que obviamente, en realidad, determina los lineamientos generales de la política en la Cancillería. El canciller podrá estar de acuerdo, podrá no estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, se tiene que ir. Pero el canciller que se fue, por ejemplo, había marcado ya un programa, ¿no? Ah, está bien, pero en realidad, bueno, por algo se terminó yendo, diríamos. Yo no me quiero meter en la interna del gobierno. Me reservo no meterme en la interna del gobierno. Pero creo que puede haber habido en esta definición de cuestiones políticas alguna cuestión en un gobierno que está siendo, en mi opinión, hiperpresidencialista, ¿no? O sea, bastaría ver todos los procesos de decisiones para pensar que es un gobierno hiperpresidencialista. No lo juzgo, estoy haciendo una categoría de gobierno y que creo que es difícil evadir esa definición de dónde se define. Esperaría, sin meterme, que el mayor nivel de asesoramiento lo tenga de los cuadros del Ministerio de Relaciones Exteriores, que para eso están, para facilitar el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Los gobiernos del Frente Amplio no siempre estuvieron alineados? ¿Almagro, por ejemplo, estaba alineado con Mujica? El problema es que hay que ver la característica del presidente. Bueno, pero el Tabaré, por ejemplo, Gargano, ¿no? Aquel tren que pasó. Ahí hubo, diríamos, cortocircuitos, para decirlo de alguna manera, ¿está bien? Pero es claro que en el segundo gobierno Ninguém alineaba con el presidente Tabaré Vázquez, y el tema de Mujica es que era mucho más, diríamos, los consejos de ministro con Mujica eran asambleas, para decirlo de alguna manera. Él mismo se preciaba de ello. Él entró en algunas posiciones a las reuniones del Consejo de Ministros con una posición y salió con otra. Yo estuve un año nomás en ese momento. No era así con Tabaré Vázquez, y hablo de mi partido. Seguramente no me quiero meter en los otros partidos, pero creo que el presidente, y más en un gobierno que, vuelvo a repetir, es, en mi opinión, hasta el momento, hiperpresidencialista, en realidad tiene esta variable de definiciones. Veremos. También es cierto que hay embajadas que son mucho más políticas que diplomáticas, ¿no, sí. Fito? Sí. Argentina, Daniel mencionaba Argentina y Estados Unidos, claramente son más políticas que diplomáticas. Puede ser, puede ser. Yo lo que quiero reivindicar es que tienen que gobernar las políticas públicas, las tienen que gobernar los políticos electos y no los funcionarios. Yo soy un funcionario, no soy un funcionario de un ministerio, soy un funcionario público, soy un funcionario de la Universidad de la República. Entonces todo mi cariño y todo mi reconocimiento hacia los funcionarios públicos, hacia los míos. Pero no son los funcionarios los que tienen que gobernar, no son los integrantes de la Cancillería los que tienen que definir hacia dónde va la política pública. Son los ministros que tienen que ser personas de confianza, obviamente del presidente, pero que tienen que responder a una lógica de coalición, dado que es una coalición la que gobierna. Como antes, Tabaré Vázquez seguramente hubiera preferido, en su primer gobierno hubiera preferido otro canciller, más alineado con sus preferencias de política pública, y terminó teniendo como canciller a Reinaldo Gargano, que tiene una visión en muchos sentidos diferente a la de Vázquez. Creo que en el caso del gobierno actual, la calle Pou está mucho más cerca de Bustillo, Bustillo mucho más cerca de la calle Pou que lo que pasaba con la calle Pou y Talvi. En fin. Ahora, también un presidente no necesita a alguien que le discuta un poco. ¿Perdón? ¿Un presidente también no necesita a alguien que le discuta un poco y que no diga todo que sí y estén en la misma línea? No, claro. Sobre todo en política exterior. Sí, pero eso pasa, ¿no? Eso pasa. Sí, porque además también, bueno, sí, a ver, sé. Connie, en algún momento también se mencionó que había posturas asumidas por el gobierno y era el movimiento sindical el que muchas veces hacía que se revisara la decisión que se tomaba, por ejemplo, en el Ejecutivo. Conrado. Con respecto al estilo, a mí me parece que efectivamente la personalidad del presidente de la República ha terminado adquiriendo un rol no necesariamente previsto, porque las circunstancias lo han llevado a eso, los resultados lo han acompañado
y en consecuencia la opinión pública recoge positivamente eso y hoy parece que, digamos, ese sin duda es el que lleva la batuta. Siempre llevó la batuta desde el comienzo, pero lo deseable en el tema de política internacional es tener una política internacional consensuada que continúe las líneas históricas de la política internacional del Uruguay. En ese sentido, hubo una discontinuidad durante los gobiernos del Frente, porque asistimos al proceso de las designaciones y cobertura de los puestos importantes de la Cancillería con figuras del ambiente político, pero fundamentalmente con unos mandatos muy referidos al alineamiento ideológico. De hecho, eso que había sido la señal del Uruguay desde el año 85, cuando asume el canciller Iglesias, y luego en el caso del doctor Lacalle, donde asume el doctor Grosespil, y después el doctor Operti en los gobiernos de Sanguinetti y de Valle, el Uruguay mandaba de embajadores a alguna figura política con prestancia, representación y en nombre de la figura política que dirigía el país, el presidente de la República, pero siempre alineado a los servicios diplomáticos sin ningún tipo de afloje. El Frente tuvo cancilleres de los dos tipos. Yo recuerdo a Gonzalo Fernández, que fue, en mi opinión, un buen canciller. Pero obviamente me horroriza. Tuvo que afrontar aquella circunstancia, ni más ni menos, del corte de puentes con Argentina. Claro, pero lo que me refiero es, pensemos en las figuras y las personas. Me horroriza pensar lo que fue el periodo de Gargano y, por supuesto, digamos, las cosas que se hicieron durante el periodo de Mujica con el tema de hasta el día que el secretario general de la OEA actual se fue y se levantó y echaron a Paraguay. Bien. Y el Parlamento en unas horas le votaron la incorporación al mamarrachesco incorporación al Mercosur. Entonces, que ahora el presidente de la República haya designado en Brasilia, importantísimo destino diplomático, al doctor Guillermo Valles, un diplomático de carrera de la gran flauta, que haya designado en los Estados Unidos a un joven abogado y en la OEA a una figura del sector político como es el doctor Abdala, y que haya designado en la Argentina, donde lo que tenemos son las penas de la relación, a el ex intendente de Florida, me parecen todas decisiones acertadísimas. Y el canciller Bustillo obviamente no clasifica en la diplomacia de los canapés de las que habló Talvi, y Talvi será el jefe de la bancada de Califican la diplomacia en que tiene vínculo con todo el mundo, ¿no? De hecho, el expresidente argentino, el presidente argentino se quedaba en su casa cuando iba a España en plena campaña eso electoral. Ya es conocido, pero tiene otras cosas, Bustillo, mucho más importantes. Bustillo es nieto de un caudillo blanco que peleó en Tupambaé, hijo de un embajador blanco de 40 años de trayectoria, y él mismo tiene 35 años. Entonces, no estamos mandando gente que come saladito. Hace capital, ¿viste? Pero mencionó lo del Turco Abdala, que generó polémica con el Frente Amplio, Sí, ¿no? Y el Frente Amplio no lo va... Una barbaridad la que van a hacer por el Turco. esa venia. A ver, porque si no... en realidad yo reivindico la designación del ex canciller Gargano. ¿Está bien? Porque en realidad planteaba adentro de un Consejo de Ministros una posición que en el Frente estaba muy presente en lo que fue el primer gobierno. También relativicemos algunas cosas a las que dice ahora Connie, porque en realidad en destinos diplomáticos importantes hubo embajadores de carrera gestados adentro del ministerio que precedían desde antes del Frente Amplio. Podríamos nombrar al propio Bustillo, de tu grupo, que fue diputado de tu grupo en Estados Unidos. A Bustillo. Yo no quiero hablar de las personas, estoy hablando de que a Bustillo, a Yanelli, a Morín, a gente que venía del espacio
de la Cancillería. Y en destinos, ¿está bien? Porque ahora reivindicamos, a ver, yo no sé qué tanto el embajador Enciso conoce de relaciones diplomáticas en un país como en Argentina, ¿no? Porque en realidad en el Frente Amplio, en el primer gobierno, tuvo Bustillo cuando los problemas que había con la Argentina de la época del primer gobierno. Entonces yo diría, relativicemos, yo no quiero entronizarme en personas, creo que el tema con Abdalá no le quiero eludir, ¿está bien? No lo voy a eludir, es que a veces uno es preso de las cosas que en realidad manifiesta. Y ha habido un conjunto de manifestaciones muy importantes, ¿está bien?, que ha hecho respecto al actual presidente de Argentina, las ha hecho en Twitter y ha hecho un conjunto de otras valoraciones que llevan a pensar que en realidad no es el mejor arranque en un organismo como la OEA. Y le aclaro a Connie desde ya que con las actuales definiciones del gobierno actual no va a haber política de Estado en materia de relaciones exteriores. En la subordinación, sin ningún nivel de cuestionamiento a la estrategia del gobierno actual de los Estados Unidos, no va a haber política de Estado factible en la medida en que... Quiero recordar a mi colega Camilo López. Camilo hizo su tesis de doctorado precisamente sobre la política exterior. Sí. Y Camilo lo que dice es que en realidad está el discurso instalado de la política de Estado en Uruguay. Y en verdad hay menos política de Estado de la que se suele decir. Y es más, y esto va por mi parte, no sé qué piensa a fondo en este punto Camilo, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo. A ver, lo que tiene que haber en la política exterior, como en cualquier otra política, son políticas que expresen, las mayorías que tiene el país en cada momento. Porque no tenemos por qué estar todos de acuerdo en Uruguay respecto a qué es lo más conveniente. Si el libre comercio o la protección, ¿no? Si estar cerca de Estados Unidos o cerca de China. Tenemos todo el derecho del mundo, todos, de tener posiciones diferentes. Y por lo tanto, es lindo pensar, hasta es romántico pensar en términos de política exterior, ¿no? Hay algunos asuntos que pueden ser de política exterior, como por ejemplo los principios de autodeterminación y yo qué sé, cosas por el estilo, pero en el fondo que sean las mayorías establecidas por la gente en cada elección las que digan qué tipo de diplomacia queremos, qué tipo de política exterior queremos, qué tipo de política comercial queremos, de quién queremos estar más cerca y de quién menos. Está bien que cambie cada 5 años, entonces. Puede cambiar no tiene por qué ser una política todas las de Estado. políticas pueden cambiar. Está bien. Si nosotros las decidimos, nosotros los electores. Mira, Connie, no hay tiempo. Ya Es una sacaste la No, a mí me la sacan. ¿Sabes con qué gusto seguiría escuchándote toda la noche, Connie, a vos, precisamente? Pero no tenemos más tiempo. No me ofendo. Ya sé que no. Bueno, Conrado, Pepe, Vallardi y Tito Garcés. Como siempre, ha sido un gran placer. Un placer, nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen bien. Será hasta entonces.